¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo curso aquí de... Bueno, no curso, es como una pequeña introducción. Vamos a ver algo de bases de datos, fundamentos y modelado. Bueno, es una introducción rápida para tener algunos conceptos bien definidos sobre las bases de datos. Y es lo que vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a subir un video por semana los días lunes. Así es que pues vámonos con este primer video. Bueno, principalmente debemos de saber qué es una base de datos. Una base de datos o un banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto o almacenamiento y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Pues principalmente una base de datos la necesitamos para tener un control de alguna empresa, ahí tener toda la información necesaria para en un momento dado, si necesitamos alguna de esta información, consultarla y en base a eso tomar decisiones. Esa es la principal función que debe tener una base de datos. Y en donde se utiliza, pues principalmente se utiliza en las empresas. Y bueno, ahí tenemos la primera, la definición de una base de datos, conjunto de datos. Así que pasamos a lo siguiente. El objetivo principal de un sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios finales una visión abstracta de los datos, y esto se logra escondiendo ciertos detalles de cómo se almacenan y se mantienen los datos. Bueno, el usuario final va a tener una visión abstracta, como dice aquí, de los datos que nosotros guardemos dentro de la base de datos, pero pues al usuario final no le va a interesar si lo hicimos con un modelo de entidad-relación, con un modelo del objeto semántico. No le va a interesar eso, lo único que le va a interesar es que le mostremos la información y punto. A los DBAs, a los administradores de base de datos o a los modeladores de base de datos, pues sí ya tienen que tener una visión más fija de cómo se van a almacenar los datos. Bueno, los datos dentro de una base de datos, valga la redundancia, se guardan en tablas. Por ejemplo, MySQL guarda todo en tablas, guarda desde los datos hasta los triggers, los procedimientos almacenados, las vistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo guarda en las tablas. Pero pues obviamente, como ya lo mencioné, a los usuarios finales no les interesa saber cómo MySQL guarda los datos, sino que a ellos solamente les vamos a mostrar un sistema de ventanas para que obtengan la información deseada. Y pues esto es lo que les podemos decir acerca de los objetivos de las bases de datos. Tenemos 4 ejemplos de la base de datos para ver una mayor aplicación de estos. Bueno, pues el primer ejemplo que tenemos pues es una tienda chiquita, una base de datos que esté fija en un solo lugar y que pues no necesite gran ciencia para hacerlo. Una base de datos de una tienda que es solamente para llevar un control de las ventas, a lo mejor un control del inventario, etcétera, 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 pero simplemente la va a lo mejor ya gusta utilizar solo el dueño de la tienda, o si tiene empleados también la pueden utilizar los empleados. Pero a final de cuentas es una tienda que solamente va a ser en una terminal, que es una de las más sencillas que podemos encontrar. Entonces ese es nuestro primer ejemplo de la base de datos. Una tienda departamental, que no así como Soriana o Aurrera, sino simplemente una tienda que tenga varias cajas que van a estar ingresando a los datos varios usuarios. Por ejemplo, aquí las cajas, que supongamos que 2 cajas pasan el mismo producto al mismo tiempo, pues ahí ya lleva una forma más
difícil de hacer funcionar porque pues obviamente varios usuarios están accediendo a los mismos datos. Una base de datos más compleja, pero pues todavía un poco más fácil de hacer, pues. Una base de datos que es lo que hemos estado ya viendo últimamente, una base de datos dentro de internet, como por ejemplo de un sitio de Yahoo que guarda en una base de datos grande pues todos sus usuarios, todas sus noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues una base de datos como esta ya es un poco más difícil de hacer y pues ya lleva mucha seguridad debido a que pues tiene datos de usuarios que no pueden ser ingresados o que no deberían de ser ingresados por algún hacker o algunas otras personas. Difícil hacer la interacción dentro de internet. Bueno, pues esta es una base de datos más compleja, pero sí tiene que más compleja que las anteriores, pues, debido a todos la seguridad, como ya lo había dicho, y de toda lo que se tienen que estar guardando dentro de los mismos creadores de la base de datos. Y pues podemos poner como ejemplo una base de datos distribuida que no solamente tenga esté en un solo lugar, sino que ya se tenga que hacer un espejismo en algún otro lugar, o sea, se copiar los registros, toda la información que se vaya guardando, no solamente a lo mejor en el DF, sino guardarla también en Hidalgo, por decir algo, como es alguna base de datos de alguna institución pública como el Instituto Federal Electoral. Ya no es solamente el estar interactuando dentro de un edificio o algo así, sino hacer todo el sistema para que funcione dentro de los 32 estados, como lo vivimos hace poco con nuestras elecciones presidenciales. Entonces ya es un sistema grande que debemos estar bueno, sí que ya conlleva muchísimas más cosas, muchísimo más seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas son 4 ejemplos de bases de datos que podemos ver para darnos una idea del alcance de las bases de datos. Y pues, ¿qué utilizamos para realizar estas bases de datos, para darles mantenimiento, para sacar las consultas? Pues utilizamos DBMS, sistemas gestores de bases de datos, que procesan las bases de datos. Lo utilizan programadores y usuarios, quienes pueden ingresar al gestor directa o indirectamente mediante programas de aplicación. Aquí me faltó, tiene que decir aplicación. Algunos sistemas gestores de bases de datos, MySQL, SQL Server, Postgres, hasta el mismo Access. Por ejemplo, puedo decir que hasta pueden interactuar entre ellos mismos. MySQL puede interactuar con Access desde puntos diferentes de servidores. Por ejemplo, MySQL puede ser el servidor y Access puede acceder como a un cliente dentro de una misma red y tener acceso a estos datos. Bueno, pues eso es lo principal de este video: dar a conocer las bases, qué es una base de datos, para qué nos va a servir, qué es un sistema gestor de base de datos, como ya lo dijimos aquí. Bueno, pues algunos de estos los estaremos ocupando más adelante. Pero pues este primer curso, bueno, esta primera serie de videos lleva a fundamentos, a modelado de bases de datos. Bueno, pues espero que les haya gustado este primer video y nos vemos la próxima.